Hola, ¿qué tal? Muy Bienvenida. buenos días, gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues el tema de hoy, como bien lo dijeron mis compañeros, pues es comunicación efectiva y afectiva. Ok. Entonces, primero vamos a empezar con lo que es la comunicación afectiva. Bueno, pues la comunicación es un arte y la comunicación afectiva y eficiente es un aprendizaje que se adquiere en el seno del hogar y en las instituciones educativas a las cuales nos encontramos vinculados. Posteriormente se desarrolla y se fortifica a través de los vínculos afectivos a lo largo de nuestra vida adulta. En el proceso de desarrollo de la comunicación tiene mucha importancia la afectividad, la autoestima, la empatía, el diálogo y el desarrollo de la dimensión espiritual, conceptos que se desarrollan principalmente en casa, en la relación con los padres, hermanos y abuelos, y en la etapa escolar, en las relaciones con profesores, compañeros y amigos. La comunicación es el proceso de interacción social mediante el cual los individuos intercambian información. Sin embargo, existen muchas formas de comunicarnos. La comunicación no verbal carece de estructura sintáctica verbal y se manifiesta mediante indicios y signos. Este tipo de comunicación surge con los inicios de la especie humana antes de la evolución del lenguaje propiamente dicho. Se dice que pues los primeros hombres, ¿verdad? Ya ven que dicen que dependemos del mono. Los primeros hombres se comunicaban pues a través de señas, de gestos, ¿verdad? No tenían un lenguaje como tal como lo conocemos ahora. Entonces pues esa era el primer medio de comunicación que existió. Bueno, el lenguaje no verbal puede estar impregnado de miedos, iras, tristezas, alegrías, afectos de manera consciente e inconsciente y se puede expresar de manera adecuada o inadecuada. La comunicación no verbal consiste solamente en lenguaje gestual y corporal y lo referimos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen diferentes formas de comunicación verbal a través de la estructura lingüística y sintáctica, o sea, lo que hablamos y lo que escribimos. Entonces, no es oral, como por ejemplo la comunicación escrita, les digo, y las lenguas de señas. En nuestra vida cotidiana constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas, como gestos, muecas, señales con los brazos, manos, dedos, direcciones de pies, etcétera, que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en psicología, mucha gente a veces me habla, gente que nos escucha también de Estados Unidos o fuera, y me dice, oiga, ¿no me puede dar una terapia por internet, no, o por el chat? Y les digo, pues no, porque algo muy importante para nosotros los psicólogos es poder observar. Claro. Y entonces hay mucha comunicación no verbal dentro de la observación que es muy importante también para nosotros a la hora de estar consultando a una persona. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de muchas situaciones de la persona que tenemos a través de verla, ¿no? De las caras o las posiciones que tiene esta persona. Bueno, la comunicación corporal, antes que el lenguaje en términos evolutivos, es una parte esencial del sistema de comunicación y el vehículo para que muchas situaciones humanas del discurso se puedan comunicar. El lenguaje del cuerpo es una esfera que muchas personas han utilizado para establecer en cada momento pautas de interacción o una línea a seguir en determinadas situaciones. Bueno, la efectividad de la comunicación es necesaria para el logro de una buena interrelación entre los seres humanos. Como les decía ahorita, para los psicólogos es muy importante disponer de herramientas efectivas y cumplir con el rol de transmisor de conocimientos y al mismo tiempo motivar, negociar y mediar en el proceso de interacción de los usuarios a fines de garantizar el éxito de las funciones. En el proceso terapéutico, las características de la comunicación constituyen una determinante esencial para mejorar la calidad del proceso psicológico. Entonces, bueno, aquí les acabo de dar una definición de lo que es la comunicación
afectiva, o sea, de qué manera nosotros podemos expresar lo que sentimos de una manera más cercana a las personas con las que nos comunicamos, a las personas con las que interactuamos a través de las sensaciones o situaciones que percibimos a través de los sentidos. Bueno, ahora voy a explicar lo que es una comunicación efectiva y para eso primero voy a dar la definición de qué es la comunicación. Bueno, la comunicación, según la Real Academia Española, es un proceso mediante el cual se puede transmitir información entre un emisor y un receptor y en el cual existe un canal de comunicación. Tradicionalmente la comunicación se define como el intercambio mediante el habla, escritura o tipo de señas, sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información. Bueno, ahorita vamos a hablar de algo muy importante también, que es la teoría de la comunicación, que es la ciencia que trata los fenómenos comunicativos de cualquier tipo de nivel, perspectivas, presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos. El análisis de la naturaleza de la comunicación intenta reunir esfuerzos por su carácter multidisciplinario, muestra límites imprecisos en sus contenidos temáticos, como por ejemplo en la antropología social, psicología, matemática de las relaciones humanas, teoría de los juegos, ingeniería electrónica, biología y organización social, entre otros. Bueno, ahora sí vamos a dar unas características de lo que es la comunicación. Bueno, la comunicación es donde hay dos o más actores orientados y coorientados. Ejercen una interacción recíproca. En general, supone enviar algo de un sitio, un mensaje. En el marco de las secuencias de comportamiento, hay una conducta orientada y un objetivo y una comunicación interpersonal. Se transmite información a través de diferentes canales y modalidades de transmisión. El emisor y el receptor tienen que tener un mismo código común para que la información y el significado del mensaje sean interpretados sin errores. Bueno, a veces, por ejemplo, no sé si se acuerdan del teléfono descompuesto, ¿no? Bueno, pues a veces nos pueden estar tratando de decir un mensaje y nosotros podemos interpretarlo de otra manera, ¿no? O por ejemplo también podemos ver la dificultad que tenemos a veces cuando intentamos comunicarnos con una persona que tiene otro idioma, ¿no? Entonces podemos a lo mejor darnos a entender, a lo mejor con cierta dificultad y a veces no se capta el mensaje que estamos tratando de decir porque a lo mejor el idioma que tratamos de hablar pues no lo dominamos. Ruidos, obstáculos de la comunicación. También, o no hablar por el mismo canal, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de las mismas cosas. O, por ejemplo, cuando hay personas muy profesionales y empiezan a dar tecnicismos, ¿no? En su área, como médicos que emplean palabras que pues la gente como no entendemos. Entonces, ese tipo de situaciones. Bueno, entonces se subraya la transmisión de información en donde la comunicación le da a la palabra, en su segundo significado, el proceso de interacción. Bueno, entonces una interacción o relación entre dos o más individuos que apoyan sucesivamente o simultáneamente el rol de emisor y receptor. Emisor es la persona que da el mensaje y receptor es la persona que lo recibe. La estructura social en que se integran las relaciones de comunicación. Hay códigos que permiten conectar nuestras presentaciones cognitivas del mundo, o sea, la manera en que nosotros tenemos el concepto del mundo y la conducta de las personas que nos rodean, y la intención de utilizar esos códigos en la diferencia de la conducta comunicativa. Bueno, entonces, a grandes rasgos, pues eso es lo que es la comunicación. Ahora hay unas reglas muy importantes que tenemos que seguir si queremos entender y ser entendidos dentro de esta comunicación, ¿sí? Bueno, pues lo primero se puede decir que son reglas o axiomas de la comunicación, es que todo comportamiento es comunicativo. A veces pensamos que si no nos comunicamos de manera verbal, pues no nos estamos comunicando, y no. Los silencios también envían un mensaje, así es. Los silencios,
si nos cruzamos de piernas, de brazos, si sonreímos, si hacemos caras de enojados, todo eso estamos generando un mensaje. Entonces, toda conducta de interacción comunica algo. Y el primer principio es imposible no comunicarse. O sea, como les decía ahorita, no importa que no hablen, pero ese silencio transmite algo. Ahora, el siguiente dice, los mensajes tienen la doble función de información y mandato. Es decir, puedes informar que no llueve, pero también pedir a alguien que no salga con la misma expresión, dependiendo del tono de voz que se utilice, los gestos, además de mandar un mensaje de contenido. No me gusta algo, mandas un mensaje relacional, estoy enfadado contigo, etc. Entonces, el segundo principio sería, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación. Claro que el contenido va a ser diferente dependiendo de la relación que tengas con esa persona. Si es una persona agradable para ti, pues lo más lógico es que diga palabras o cosas bonitas. Si es una persona desagradable, pues a lo mejor el trato no va a ser tan bueno con esa persona, etc. Entonces también hay que cuidar mucho y sobre todo controlar la manera en que nos comunicamos sin que lleguemos a ofender a la otra persona. Bueno, entonces vamos a ver el tercer principio, que es la naturaleza de la relación. Depende de cómo se organiza la secuencia de los hechos entre las personas que se comunican. Bueno, en una relación no se puede definir qué comportamiento es la causa. En función de donde pares la secuencia de los hechos, se está determinando un tipo de comunicación u otra. Por eso les decía, es muy importante, dependiendo de la relación que yo tenga con esta persona, la manera en que yo me vinculo con ella, es la manera o el mensaje que yo voy a tratar de dar. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, a veces podemos tener una relación, no sé, que nos llevamos, ¿no?, con una persona y podemos decirle algo que a lo mejor si lo leemos y fuera otra persona que no conocemos, pues lo va a tomar como una agresión o como un insulto. Y pues dependiendo de la relación, a lo mejor yo bromeo mucho con esta persona y pues él va a saber que es una broma y no una ofensa, ¿no? Pero ahí depende mucho de la relación, vaya, que yo tenga. Bueno, entonces, ¿cuándo metacomunicar? Bueno, ¿qué es eso, verdad? Dirán. Bueno, la metacomunicación es cuando se logra el objetivo de la comunicación, cuando el receptor da el mensaje, el emisor da el mensaje al receptor, el receptor lo entiende, logra entender lo que el emisor le está queriendo decir y le responde. Entonces ya se comunican de una manera adecuada, en el mismo canal y en el mismo nivel, con una buena relación. Retroalimentación muy buena. Sí, es una retroalimentación donde se logró dar, pues, porque podemos intentar comunicar, pero la otra persona no entiende el mensaje y entonces ahí no hay comunicación. Ahí no hay metacomunicación, ¿sí? Ok, muy bien, para que nos entiendan qué es lo que estamos tratando de muy bien, decir. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo es eficaz la comunicación? Cuando el receptor capta el mensaje que el emisor intenta transmitir con las menores distorsiones posibles. Cuando al emitir un mensaje se intenta expresarlo de manera que sea entendido por la otra persona. Cuando se escucha atentamente lo que la otra persona está tratando de transmitir de forma explícita e implícita. Explícita es cuando lo expresamos e implícita es cuando lo expresamos de manera verbal, vaya. E implícita es cuando no lo expresamos de manera verbal. Y cuando se entiende que la percepción no es la realidad y que los mapas y las suposiciones son diferentes de unas personas u otras. La percepción es la manera en que nosotros entendemos la información y la realidad, pues es la realidad, ¿verdad? Bueno, entonces está un poquito a lo mejor tedioso, complicado, pero es la única manera en que podemos explicar, vaya, la comunicación para que ustedes la entiendan. Bueno, y ahora, pues lo que mucha gente me pidió a lo largo de la semana, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo
para comunicarme efectivamente con otra persona. Estas ya serían serían como las sugerencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos a dárselas. Primero, es muy importante mirar a la persona de frente, o sea, tener ese contacto visual con la persona, porque a veces las personas están distraídas, nosotros estamos pensando que nos están escuchando, que nos están poniendo atención, y no es así, ¿no? Hasta que no tenemos ese contacto. Hagan preguntas y muestren interés que capten la atención de la otra persona. No interrumpan mientras la otra persona esté hablando, denle su espacio y reconozcan el momento adecuado para intervenir. No cambien el tema previsto, o sea, si están hablando de un tema, pues sigan con el tema, terminen, y entonces ya cuando terminen ya pueden empezar otro. Hay que mostrar empatía por la persona que habla. A lo mejor nos está contando algo que no es de nuestro interés, pero hay que tratar de darle su espacio, que se exprese, tratar de hacer preguntas y escucharla, ¿no? No tratar de controlar la conversación, permitir que la persona te escuche, llegar a la retroalimentación y diversidad de opiniones. Bueno, eso también tiene mucho que ver con el respeto, ¿no? De otros temas y de otras respuestas y de opiniones diferentes hacia otras personas. Responde de manera verbal y no verbal, o sea, que lo que estás comunicando con palabras corresponda con lo que estás comunicando con tu cuerpo también, ¿no? Porque a veces podemos decir sí a algo, o oye, ¿te gusta tal cosa? Y sí, nosotros acá cruzados de brazos, ¿no? Contesta automáticamente. O con cara desagradable. Entonces, verbalmente estamos diciendo que sí, pero con nuestra comunicación corporal estamos diciendo que no. Bueno, juzga solo el contenido y no a los interlocutores, o sea, no te tomes personal también una opinión o una respuesta de alguien, o sea, escucha lo que te están diciendo y no lo tomes tampoco como una ofensa. Alusiones personales, ¿no? No, así es. Comunica tus emociones y tus opiniones. Lo que tú piensas y sientes es importante, entonces siempre intenta comunicarlo de una manera que no agredas, ¿no? Que no pases los derechos de otra persona. Entonces, bueno, otro sería usar un tono de voz adecuado al contexto, que tu cuerpo apoye tu mensaje, como ahorita les decía, escuchar activamente, respetar la opinión de la otra persona, que tu mensaje sea claro, porque de repente nos encontramos personas que hablan así muy cantinflesco, ¿no? Que intentan decir algo y luego no le entiendes nada. Entonces así como que, ¿qué onda, no? Muy cantinflesco. Digo como Cantinflas porque si recordamos las películas de Cantinflas, pues en realidad hablaba mucho, pero no decía nada. Oye, decir, respetando las comas, los incluso, claro, la interpretación, los acentos, los puntos y seguido y todo eso, ¿no? Sí, pero también que en realidad nos demos a entender cuando queremos expresar algo. Entonces hablamos seguido y no se nos entiende. Así es. Entonces, bueno, respetar todo eso porque es muy, muy importante. El lenguaje que esté ajustado a la realidad del emisor y del receptor. Como decía ahorita, si hablamos sobre tecnicismos o palabras muy elevadas donde la otra persona no nos va a entender, pues entonces ahí estamos fallando, ¿no? Yo un consejo que les doy es, si van a tratar de explicar algo, traten de explicarlo de una manera que un niño también lo pueda comprender. ¿Con manzanitas? Sí, casi manzanitas y peritas. Esa es la manera más efectiva de comunicar. Bueno, el uso de la empatía. La empatía es poder sentir o ponerse en el lugar de lo que siente la otra persona. Tener en cuenta el contexto, o sea, el ambiente en el que se está desarrollando esa persona. O, por ejemplo, si vamos a tener una discusión o si queremos decirle algo negativo a alguien, pues no lo vamos a hacer enfrente de otra gente. Actúa con asertividad, piensa muy bien lo que vas a hacer, en qué momento, en qué situación, con qué persona, cómo lo vas a decir. Sé coherente entre lo que piensas y hablas.
pregunta y parafrasea. Otra cosa que es muy importante, respeta los turnos en que está hablando la persona, porque a veces interrumpimos y pues se enoja o no escuchamos bien el mensaje que nos están tratando de decir. No anticipes las posibles respuestas, deja que la otra persona termine su mensaje, no te limites a dar órdenes, ten un objetivo y déjalo claro de manera honesta. Los temas, pues de uno por uno, ¿no? Si vas a hablar un tema, háblalo, termina el siguiente. Evita rodeos y generalidades. Intenta enfocarte en la comunicación de forma positiva, o sea, intenta ver las cosas buenas de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir. Si no, mejor ni hablen. Sí, hay una reflexión muy padre que decía, si tus palabras no son más bellas que el silencio, mejor no las digas. Así es. Entonces me quedo con eso. No alargar excesivamente la comunicación, motivar a otra persona, integrar y estarte abierto a añadir y considerar puntos de vista ajenos y propios. Bueno, pues estas son las sugerencias que les tenemos el día de hoy. ¿Para qué? Pues para que ustedes se puedan comunicar con sus seres queridos, con otras personas que a veces también no son tan queridas, ¿no? Pero sobre todo evitar el conflicto y comunicarnos de una manera adecuada. Muy bien. Tenemos en la línea telefónica al profe Ramiro Gutiérrez. Los saludamos en esta mañana. Quiere participar. Profe, gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Para que vea, Uh-huh. Sí, psicóloga, Violeta. Sí. Muchas gracias, profe. Gracias. Al contrario, buen día. Violeta. Sí, bueno, no, pues muchísimas gracias. Pues lo que intentamos es eso, ¿no? Tratar de comunicar, pero que sea una comunicación efectiva, como dije, asertiva, uh-huh, afectiva, pero sobre todo real, sí, ¿no? Que esté basada en investigaciones, que esté basada en no algo que se me ocurrió, uh-huh, sino en literatura y todo esto que respalda cada tema que damos, claro, aquí. Fíjate, las oportunidades que nos ha dado aquí el medio de comunicación, los talleres que hemos ido. Recuerdo uno donde yo quedé sorprendido, nos preguntaban qué era comunicar. Y obvio, pues nosotros nos vamos aquí a la chamba, ¿no? O sea, no, pues que comunicamos esto y demás. Y la muchacha que nos estaba dando el curso decía, no, mire, nosotros comunicamos desde la manera de vestir. Estamos enviando un mensaje con tu forma de vestir, tu manera de vestir. Inmediatamente cuando alguien te ve, dice, mira, ella viene o él viene, viste así, y ya hubo comunicación. Ya enviaste Por eso, dice, a los deportistas, a los artistas, por eso los visten, les compran su ropa de marca, por decir algo. El color, ajá. Y entonces dice, oye, yo quiero usar una playera como esa. Ya hubo comunicación, uh-huh, ¿sí? El carro, la bicicleta, hasta el refresco que tomas, estás comunicando. Oye, mira, él toma refresco de ese, o sea, todo es comunicar. ¿Compra de dieta? Sí, todo es comunicar, todo. Es increíble. La comunicación es un gran negocio para los que realmente saben utilizar la comunicación. O sea, está muy padre eso de saber comunicar, Sí, es como mandar mensajes, sí, en diferentes maneras, ¿no? Ahora lo vemos mucho con toda esta mercadotecnia que se maneja a través de páginas como Instagram, Facebook, Twitter.
por ejemplo, muchos grandes blogueros, ¿no? Que Sí. se hacen ricos a través de esta comunicación, por ejemplo, en Instagram no verbal, a través de sus fotos y lo que ellos intentan comunicar, y entonces tienen miles de seguidores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hacia dónde queremos manejar nuestro Sí. mensaje. Ujú. La imagen también que damos, nuestra imagen es comunicación. Es comunicación. Entonces, por ejemplo, la comida que comemos, ¿no? También lo que nos ven comer, Sí. tomar, etcétera. Ese ¿A es qué otro lugares mensaje. entras? Incluso hasta, o sea, acuérdense los profes de antes, ¡hey, parece bien, derechito! Porque eso también es comunicas, hombros caídos. A comunicar. Así, Mira, ¿no? mira ese, No. anda hecho La garras, postura, ¿no? la Sí, la actitud, postura, todo eso, ¿no? la forma de hablar. Comunicar es convencer, Violeta. Exacto. Convencer. Ujú. Convencer a determinado número de personas. Porque si comunicas y si no convences, quiere decir que No hay comunicación. No hay comunicación. Sí, o sea, es lo que decía Berta. Ya cuando el receptor entendió, ya se hizo el ciclo, ¿no? Ahí es cuando se da la metacomunicación. Ahí, Porque si no, entonces estamos intentando o mandar el mensaje, pero no se logró que se entendiera de la manera que nosotros estamos intentando Entonces no hay comunicación. darlo, y entonces no se logra, ¿no? Ujú. Eso que queremos Fíjate, tener. yo recuerdo mucho al profe Ramiro, pues, un profe en la secund, y recuerdo que el profe caminaba muy padre sobre el tepletito, ¿cómo se llama? Pues sí, no, el tepletito del salón. Pero llegó un momento en que se ponía en un lugar donde todos lo veíamos, sus movimientos corporales, muy padre, y no todos los profes tienen ese mecanismo, no sé si sea estilo, pero es una manera muy padre de comunicar, de que estás con todo, ¿no? Porque, o sea, cuántos maestros hay y maestras que hablan y ¡hey, ponga atención! Cruchado, ¿no? Entonces, pues bueno. Violeta, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y pues les recuerdo mi teléfono, es 648-46-941-43, mi dirección es González Ortega 1013, la página de Facebook, pues psicóloga Violeta Gutiérrez, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy, y pues nos volvemos a escuchar el Próximo el tema, lunes. si Dios quiere. ¿Lunes? El próximo tema me gustaría tocar lo que es la empatía. Órale. Empatía. Buen tema. Ya tiene 10. Ya tiene 10. Tiene 10 su participación de ahora. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Gracias, ustedes. buenos días. Hasta luego. Antes de irnos a la pausa, déjeme